Esta es la historia de un hombre con un objetivo muy claro en la vida: enviar una nave tripulada a Marte, con varios hombres, un misionero, una menor de edad y un par de gatos, y así lograr el más grande de sus sueños, el cual era ser controlador del séptimo cielo del espacio interestelar. Para algunos, un visionario, para otros, un simpático trastornado. ¿Cuál es la verdad? Eso te toca a vos decidirlo, pero empecemos por el principio. Primero, tenemos que saber el contexto y lugar donde ocurre esta historia. Zambia. Oficialmente, la República de Zambia es un país sin salida al mar ubicado en el centro-sur del continente africano. Limita con la República Democrática del Congo al norte, Malawi y Mozambique al este, Zimbabue y Botsuana al sur, y con Angola al oeste. Su nombre actual proviene del río Zambeze, el principal del país, y Zambia, al igual que tantos otros países, fue colonizada por los británicos. La penetración colonial se inició en 1890 por medio de la British South Africa Company. Fue Cecil Rhodes que se dedicó a explotar los minerales de la zona y cuyo apellido daba nombre a dos países, Rhodesia del Norte y Rhodesia del Sur, actualmente Zambia y Zimbabue. En 1953, el Reino Unido intentó unir a la antigua Rhodesia del Norte con la Rhodesia del Sur y Malawi, pero fracasaron, y en 1964, Rhodesia del Norte se separa, formando el nuevo estado de Zambia. En 1964, Kenneth Kaunda fue elegido como primer y único primer ministro de Rhodesia del Norte. Durante la mayor parte del periodo colonial, Zambia estuvo gobernada por una administración designada desde Londres con el asesoramiento de la Compañía Británica de Sudáfrica. El 24 de octubre de 1964, Zambia proclama su independencia del Reino Unido. Ese día, un reportero estadounidense, perteneciente a la revista Time, es enviado a cubrir los festejos de la independencia zambiana. Mientras las personas festejaban, el reportero sacaba fotos y tomaba notas de los sucesos. Sin embargo, se le acerca un simpático hombre, con un sombrero y una capa, el cual dice llamarse Edward Mukuka Nkoloso. Este simpático señor le explica al reportero ante las cámaras que él es el presidente de la recientemente creada Agencia Espacial Zambiana y tiene un objetivo muy simple y muy claro: enviar a Marte una nave tripulada con varios hombres, una menor de edad, un misionero y un par de gatos. Y para sumar un ingrediente más a este cóctel de barbaridades, hay que mencionar que él mismo se autoproclamó como presidente de la Agencia Espacial Zambiana. El reportero queda tan sorprendido como curioso por esta información completamente aleatoria que recibió, dado que no solo no era la noticia que fue a cubrir, sino que dicha afirmación era bastante cuestionable teniendo en cuenta la situación del país, que a duras penas podía alimentar a su población, ya que si bien la independencia fue relativamente pacífica, no es un país con muchos recursos aparte de los minerales, como el cobre. Por esto, decir que un país recién independizado, con su economía pendiendo de un hilo, llegaría más lejos que las potencias más grandes del mundo, era decir mucho, porque no te olvides que en esa época Estados Unidos y la Unión Soviética estaban en plena Guerra Fría, compitiendo en la carrera espacial por quién llegaba primero a la Luna. Así que, cuando este simpático hombre, vestido de sombrero y capa, afirmaba que iba a llevar una nave, no a la Luna, a nada más y nada menos que Marte, el reportero dijo: cuénteme más. Capítulo 1. Mukuka. Edward Festus Mukuka Nkoloso nació en 1919 en la zona norte de Rhodesia del Norte, más específicamente en la tribu guerrera Bemba. Fue reclutado por el regimiento de Rhodesia del Norte durante la Segunda Guerra Mundial. Sirvió como sargento en el cuerpo de señales, ya que durante su entrenamiento le descubrieron un gran talento para la electrónica. Consecuencia de esto, lo hicieron operador de radio. Luego de finalizada la guerra, se volvió traductor del gobierno. Pero no solo eso, con todos los conocimientos que acumuló durante la guerra, cuando ésta finalizó y él volvió, solicitó abrir una escuela a las autoridades coloniales. Estas se lo negaron. Poco le importó esto a Mukuka, ya que la abrió igualmente, pero fue cerrada por las autoridades británicas. Luego de un tiempo de ser maestro ambulante, se dio cuenta que su vida fue demasiado agitada. Así que decidió agitarla todavía más. Cuando iba por las aldeas, conoció al futuro presidente Kaunda. Ambos insistieron con crear una escuela técnica para la población negra, ya que su objetivo era iguales salarios por el mismo trabajo, sin importar el color de piel. Lo que era una insistencia
se convirtió en una resistencia activa contra los británicos. Atacaban las exhumaciones de tumbas que hacían los arqueólogos blancos, exigían que hubieran parteras negras en los hospitales y además fue acusado de fabricar bombas. Kaunda fue echado y Mukuka se tuvo que esconder en la selva desde donde creaba actos de rebeldía civil, hasta que las autoridades lo capturaron. Fue encarcelado y golpeado brutalmente en prisión, además de arrestar a algunos de sus familiares. La noticia corrió rápido y Kaunda hizo una denuncia en la prensa contra las autoridades coloniales. La historia de Mukuka se convirtió en el eje principal del movimiento político que años más tarde llevaría a Kaunda a la presidencia y a Zambia a su independencia. Los rumores decían que Mukuka no había quedado muy bien mentalmente después de todos los golpes recibidos en prisión, y este rumor no hizo nada más que aumentar cuando fue nombrado ministro de Asuntos Estelares, y sobre todo cuando anunció al mundo el programa espacial. Luego de ser liberado, fue designado como oficial de seguridad del Partido de Independencia Nacional Unida. En 1960 funda la Academia Nacional de Ciencias, Investigación Espacial y Filosofía de Zambia, o por sus siglas en inglés, la ZNASSRP. Obviamente, todo esto de manera no oficial. Las historias cuentan que, inspirado por un vuelo que realizó cuando era niño y su anhelo por caminar sobre las nubes, el objetivo de Mukuka no era solo llegar a la Luna, sino convertir a Zambia en el primer país en llegar. El primer paso de su plan era poner una astronauta zambiana y 2 gatos en la Luna. Y es importante mencionar que yo no inventé ese nombre. Fue el mismo Mukuka el que decidió llamar así a los futuros tripulantes de la nave, ya que si bien se refiere como astronautas a los participantes de este programa, su objetivo no era solo llevar a Zambia al espacio, sino a todo el continente africano. Ahora, si bien Mukuka quería adelantar a la Unión Soviética y a Estados Unidos en la carrera espacial rumbo a la Luna, él no planeaba colonizarla, debido a que sus rigurosos estudios, entre muchísimas comillas, le decían que no había nada que fuese importante o útil para la humanidad en la Luna. Pero Marte era otro tema completamente distinto. Según los cálculos que hizo y sus múltiples observaciones desde su base secreta, y ayudado por un telescopio casero, Mukuka descubrió que había una civilización muy primitiva de salvajes con los que, en palabras del propio Mukuka, hermanarse. Pero no pienses que Mukuka era un loco. Él tenía todo planeado. No iba a cometer los mismos errores que los colonizadores occidentales cometieron en África. Por eso, el plan incluía un misionero, el cual tenía estrictamente prohibido forzar la conversión al cristianismo de los marcianos, dejándoles a libre elección de estos si querían adoptar la fe cristiana o no. Esta catarata de afirmaciones que muchos considerarían locuras atrajo a numerosos periodistas extranjeros a escuchar esta increíble historia. Pero nadie tenía muy en claro hasta qué punto Mukuka se tomaba en serio la supuesta misión espacial, ni hasta qué punto solo era una excusa para atraer un poco más de fama, o por lo menos hasta ese momento. Capítulo 2. Esto no es un juego. En un intento de demostrar que él no estaba jugando y todo lo que dijo lo decía completamente en serio, Mukuka recluta a un grupo de 2 astronautas voluntarios y los somete a un riguroso entrenamiento que obviamente él mismo había diseñado. El entrenamiento lo iba a realizar en una instalación improvisada en una granja abandonada. Y si te lo estás preguntando, sí, hay video del entrenamiento, el cual te dejo en la descripción, pero también te lo voy a relatar. El video dura 4 minutos, en los cuales se empieza viendo a un grupo de jóvenes practicando una especie de calentamiento de hombros, mientras de fondo se ve un improvisado cartel con el nombre de la agencia espacial. Obviamente, el entrenamiento guiado por las demostraciones del propio Mukuka. Luego desfilan juntos. Mukuka, junto a su capa y ayudado por alguno de los futuros astronautas, ayudan a entrar a otro en un barril de aceite. Entre todos, levantan el barril con el astronauta dentro y empiezan a agitarlo para simular estar en una nave espacial. Después, hacen rodar los barriles con los astronautas dentro, colina abajo, y también flotan en barriles en un río. Todo esto para intentar simular la falta de gravedad. Además, saltaban y hacían cardio ante la mirada incrédula del reportero que entrevistaba a Mukuka y miraba a la cámara sin poder creer que lo mandaron a cubrir esto.
Mukuka había desarrollado su propio cohete espacial, llamado D-Kalu-1, haciendo honor al presidente Kaunda. Este cohete era una nave espacial con forma de tambor de unos 3 metros de largo por 2 de ancho. Él afirmaba que estaba hecho de aluminio y cobre, pero que estos materiales habían sido preparados para ser aptos para el espacio. La novedosa tecnología con la que sería impulsada la nave hasta el espacio, primero se dijo que era la catapulta. Más tarde, él declaraba que estaba experimentando con oxígeno líquido y querosén para que esta mezcla impulsara la nave. Pero nunca dio detalles muy técnicos, porque lo de él era más lo teórico. Por eso en una entrevista le dijo al reportero: Mire el árbol de ahí, como puedo ver el árbol, puedo ir al árbol, lo mismo sucede con Marte. La flamante nave tenía como fecha prevista de lanzamiento el 24 de octubre, día de la independencia zambiana, y se llevaría a cabo desde el Estadio de la Independencia. Pero el lanzamiento fue denegado por ser inapropiado e inseguro. Pero Mukuka no era un hombre que se iba a rendir fácil, así que solicitó a nada más y nada menos que la UNESCO un préstamo relativamente bajo, de unos, para nada despreciables, 7 millones de libras, para apoyar su programa espacial. Además, se cuenta que pidió 1.900 millones de dólares a fuentes privadas extranjeras. Es importante remarcar que el Ministerio de Energía, Transporte y Comunicaciones de Zambia afirmó que estas solicitudes de Mukuka no se habían realizado en nombre de Zambia. Como te podrás imaginar, los fondos nunca llegaron. Pero esos no fueron los únicos problemas, ya que la única astronauta que estaba en el programa, Mata Mawamba, se quedó embarazada. Y no te olvides que ella era menor de edad. Así que se presentaron sus padres en la NASA zambiana llenos de furia y dispuestos a llevarse a su hija lo más lejos posible de todo el supuesto proyecto espacial. Los demás astronautas, voluntarios, no veían mucho futuro al proyecto y estaban bastante desmoralizados, por lo que empezaron a desertar, y en el gobierno zambiano todos ya veían con malos ojos la iniciativa espacial. Y a todo esto se sumaba la paranoia de Mukuka sobre ser perseguido y saboteado por espías extranjeros, que según él habían intentado robarle a sus gatos astronautas. En 1969, según los datos oficiales, los estadounidenses llegan a la Luna, y esto fue el último clavo del ataúd donde serían sepultados los sueños de Mukuka. Capítulo 3. Hay la verdad y la verdad. Esta historia puede ser catalogada como el sueño de un hombre que no gozaba de las mejores facultades mentales. Sin embargo, la verdad puede ser más increíble y más real que todo lo que escuchaste hasta ahora. Cuando los países extranjeros se enteraron que un hombre quería que Zambia conquiste la Luna y Marte, se sorprendieron. Investigaron esto y quedaron más sorprendidos todavía cuando Mukuka mostró cómo entrenaba a los futuros astronautas. Y este reportaje fue utilizado por partes del gobierno británico para intentar demostrar que la política de dar independencia a países africanos era un error. Según ellos, Mukuka y su proyecto era la prueba que un africano no puede hacerse cargo de llevar los asuntos de un Estado moderno. Porque, ¿en qué país civilizado dejarían a alguien llevar a cabo un proyecto como el de Mukuka? ¿Cómo van a dejar que alguien intente meter en una nave espacial fabricada artesanalmente a una menor de edad, gatos, hombres y un misionero? Pero esa puede no ser la verdad, ya que donde unos veían un hombre que no quedó bien de la cabeza luego de ser golpeado en prisión y que ahora tenía delirios de grandeza sobre conquistar el espacio y ganarle a las superpotencias, capaz que detrás de todo eso había un hombre muy inteligente haciéndose el loco y mostrándoles lo que ellos querían ver. Me explico. Los rumores cuentan que toda la locura de Mukuka no fue más que una actuación frente a las grandes potencias, porque donde algunos creían que había instalaciones del programa espacial de Zambia, donde eran entrenados astronautas para conquistar el espacio en barriles de aceite, en realidad habían campos de entrenamiento para militantes de los movimientos de liberación de los países vecinos a Zambia, que todavía seguían bajo el control colonial. Y esto aparentemente funcionó a la perfección, porque ante el mundo, Mukuka solo era un loco jugando a conquistar el espacio. Y esto toma más relevancia cuando en una entrevista del 2016, el presidente Kaunda dijo sobre el programa espacial que no era algo real, era más una diversión que cualquier otra cosa.
Sea cual sea la verdad, Mukuka fue importante para Zambia, ya que el día de hoy se sigue estudiando la historia de este singular hombre en las escuelas. Luego del entre comillas fracaso del programa espacial, él se postuló sin éxito para alcalde de Lusaka, basando su campaña en el avance científico, pero no tuvo éxito. Luego el presidente Kaunda lo nombró para un movimiento por la libertad regional. Defendió el apoyo del gobierno a los brujos y afirmó que deberían tener un lugar junto a los médicos y que son un antídoto para el cristianismo que había dañado tanto las habilidades médicas de África, pero afirmaba que él no practicaba la brujería. En 1972 se retira. Se recibe de licenciado en Derecho en la Universidad de Zambia en 1983. También le dieron la medalla jubilar rusa por su lucha en la Segunda Guerra Mundial. Y luego fue presidente de la Asociación de Exmilitares de Ndola, donde fue nombrado coronel honorario del ejército. El 4 de marzo de 1989, Mukuka muere y es enterrado con honores presidenciales. Para algunos, un loco. Para otros, un genio que engañó a las grandes potencias. Yo me inclino más por la segunda opción, y por eso creo que no hay mejor forma de terminar este archivo que con una frase que invita a la reflexión. Engañar a los enemigos requiere más que inteligencia, requiere la habilidad de hacerles creer lo que desean ver.